Vamos a ver qué dice Marisa Glave sobre ese punto. ¿Se recortan o no? Claro que se recortan los derechos, digamos, es increíble que se diga que no se recortan derechos. Es decir, un trabajador, una persona que ejerce un trabajo y por tanto tiene derecho al trabajo, y creo que acá es importante que todos entendamos que el derecho al trabajo no es un beneficio ni es una cosa que te dan de regalo, es un derecho, es constitutivo y nosotros y nuestro país lo reconoce como un derecho humano. Entonces, ¿qué cosa se está generando? Se está generando un régimen especial laboral para un sector de la población entre 18 y 24 años que va a trabajar, es decir, va a gastar su fuerza de trabajo para que gane y se generen recursos de una empresa sin recibir una retribución que tiene que recibir como un trabajador. ¿Qué derechos se le están quitando? Porque cuando uno empieza en una relación laboral, se le reducen un conjunto de derechos. ¿Qué derechos son los que no van a tener estos jóvenes que van a entrar en este nuevo régimen? No van a tener CTS, es decir, no van a tener compensación por tiempo de servicio. ¿Qué quiere decir? Si te despiden, tú ya no tienes este colchón que te da la CTS para poder ir viviendo mientras consigues un nuevo empleo. Hay un tema de precariedad en este régimen, igual que en el régimen MIPE, sobre el tema del desempleo. Es decir, yo te puedo, digamos, despedir arbitrariamente y la compensación por despido es muy chiquita. Si tú tienes un sueldo mínimo, tienen que pagarte 500 soles, con lo cual en realidad ya la indemnización no es realmente algo que limite el despido. ¿Qué otra cosa no tienen? La participación de utilidades, es decir, yo trabajo, yo hago que la empresa para la que yo trabaje tenga un conjunto de utilidades y la ley, que además no solo lo reconoce el país, digamos, porque es importante recordar que la OIT no es la Organización Internacional del Terrorismo, ¿no? La OIT es la Organización Internacional del Trabajo que 177 estados firman, incluido el peruano. Y la OIT ha dicho que este tipo de medidas no necesariamente mejoran ni la productividad ni el crecimiento, ni avanzan a la formalización. Eso creo que es importante. Por ejemplo, yo les planteo esta pregunta a las dos. Yo, ojalá, tengo 20 años, ¿ya? Y quiero postular a un trabajo. Hasta ayer, digamos, ¿no es cierto? Hasta hoy mismo. Yo voy y me dicen, bueno, sí, tengo 20 años y, bueno, te tengo que pagar, no. Permiso. Siguiente, y voy a seguir sin trabajo, ¿no es cierto? Pero van a contratar a alguien, Verónica. Pregunto, por eso, ¿van a contratar a alguien? Si yo soy un empresario y yo necesito... Mañana, por eso, pero pregunto. Mañana voy y me dicen, ya, ¿te puedo contratar bajo este régimen? ¿Quieres o no? Va a querer, entonces saco mis cuentas, digo, ya. Necesito el trabajo, o sea, digamos, hay un tema... Su opción alternativa es no tener trabajo. Perdóname, Mario, hay una realidad en el país, y en el país no es cierto que la mayoría de jóvenes no esté trabajando. La verdad es que en el país la mayoría de jóvenes son explotados. La verdad en el país es que el 80% de los jóvenes viven en un nivel de explotación muy grande. Y lo que tú estás haciendo, y lo que le ha dicho el presidente, y lo que le dicen los congresistas a esos jóvenes, es que esa situación la vamos a legalizar. Eso es lo que va a ocurrir, porque entonces lo que te están diciendo es, lo que tú no tienes como derechos laborales, mejor no los tengas y no los reclames. Que quede como está. Verónica, la verdad es que uno tendría que tener en el país una política de empleo. Y lo que se ha ido justificando ideológicamente, porque en realidad lo que hay acá es que ideológicamente hay un ataque al concepto de los derechos laborales, ¿no es cierto? Y a que no se quiere reconocer que los derechos laborales son fundamentales, es que se ha dicho, por ejemplo, para el caso de las MIPES, la ley MIPE, que se suponía que para la formalización había que precarizar la situación laboral. Se precarizó en el año 2003 y se dijo que iba a ser por 10 años, que iba a ser excepcional, igual que ahora. ¿Qué ocurrió? En el año 2008 se amplió la norma y se definió permanente, es decir, 2003 iba a ser excepcional, 2008 la ampliamos, la volvimos permanente. ¿Cuál es el resultado? No lo digo yo, sino de un conjunto de gente que está estudiando el tema laboral, incluida OIT, es que esa norma avanzó en la formalización. No avanzó en la formalización. Entonces, precarizar el trabajo y precarizar los derechos laborales no necesariamente tiene prueba sensata de que exista. ¿Del Estado decirle a una persona que quiere aceptar determinado trabajo que no puede hacerlo? No, creo es decir, decirle, yo sé mejor que tú lo que te conviene, yo tengo una conciencia clara de cómo tienen que ser las cosas, de manera que tú te arreglas a la forma como yo pienso que debe ser el trabajo, con prescindencia de lo que tú en este momento quisieras decidir. Yo creo, Mario, que el Estado tiene que garantizar derechos y tiene que exigir que estos derechos se cumplan. Y la parte de fondo es que las empresas y los empresarios y los empleadores tienen una posición de dominio sobre el trabajador. Y esa es la realidad. Es como si tú me dijeras, yo quiero una chica joven, ¿no es cierto? Y en fin, legalicemos la trata de blancas o legalicemos la explotación de los niños.
Hay un conjunto de derechos que tú tienes que defender, Mario, y que el Estado tiene que defender, porque los reconocemos como derechos fundamentales, salvo que no lo reconozcas como un derecho fundamental. Los Y tú niños digas son que los menores de edad, derechos... los jóvenes de 18 pero a bueno, 24 pero son es que es adultos. el tema de fondo, Mario, es que Sí. tú agarras acá y dices son los jóvenes, después dirás son las mujeres, hagamos un régimen especial para las mujeres, o dirán lo mismo con las poblaciones indígenas, un régimen especial para las poblaciones indígenas. El fondo acá es, se dijo que era para formalizar, porque había que avanzar a la formalización. La ley MIPE no ha logrado avanzar en esa formalización que se dijo. Segunda cosa, se dice que es para lograr que los jóvenes tengan una especie de piso previo, ¿no? Una parte formativa. Ya hay una ley para el tema de la juventud y y la posibilidad de que los jóvenes tengan espacios preformativos laborales. ¿Qué cosa hay acá? La ley MIPE y la pequeña y la microempresa puede contratar ya con un régimen precarizado. ¿Quiénes no pueden contratar con un régimen precarizado? Las grandes empresas. No, pero y esas podrán... son formales. Perdóname, sí, y precisamente Las grandes ahora son que formales. son Están abriendo la puerta, formales, dices tú, lo que para van a hacer, Verónica, utilizar esto. es van a poder contratar con esta norma. A los nuevos trabajadores. A ver, ¿qué dice la consulta Exactamente. Chacón que está levantando la mano hace Levantando rato? la mano hace rato. Justamente yo le doy la razón a Marisa. Ella dice, no van a tener tales y tales beneficios. Efectivamente, hay algunos beneficios que no van a tener. Pero Asignación familiar. en estos momentos no tienen ninguno, porque simplemente no están laborando. Pero esto último que ha dicho, ni- de que las grandes empresas, dice ella, van a aprovechar ahora Justamente, para cuando se ha contratan los puesto- chicos más jóvenes. Justamente, cuando ha llegado a comisión se han hecho cambios para ponerle candados para que no se Ok. haga uso y abuso ¿Qué dicen? de la ¿Cuál norma, candado? porque definitivamente para cualquier norma muchos le pueden tratar de buscar el atajo. En ese sentido, lo que se ha hecho es que nadie puede despedir a un trabajador para contratar a un joven. No, de ninguna manera. Ese puesto no puede ser cubierto por una persona que ya está. ¿Está Tiene prohibido? Tiene un contrato. En la ley ¿En la dice- dice termina, prohibido o dice que tiene que pagar indemnización? Perdone, congresista. A ver, hay una indemnización como en cualquier Claro, trabajo. por despido, entonces como yo por pago mi despido, indemnización pero y me ese sale es un- más barato contratar a un pero ese es joven. pero ese es un derecho que tiene cualquiera ahora. O sea, si yo quiero Claro, pues. despedir a alguien, lo indemnizo. Entonces, lo que se ha querido con esta norma, definitivamente, es darle mayores oportunidades a los jóvenes que actualmente no la tienen. Y así como le gusta hablar del qué es lo que no tienen, vamos a decir qué es lo que tienen. Un joven entre 18 y 24 años que están desocupados, ¿no es cierto? O sea, no es que me voy a cambiar de trabajo, no, estoy desocupado. No estoy en una planilla, no estoy legal, y eso es fácil de comprobar, a ver si has estado en una planilla, si has pagado impuestos por la planilla. No, eso es para alguien que no ha estado en planilla, está desocupada. Se le da una indemnización por terminación antes del plazo. El plazo es máximo año y medio, ¿no? Le da con el tiempo que se puede volver a contratar. En total es año y medio. Puede sindicalizarse, tienen jornada de trabajo de 8 horas diarias, 48 semanales, trabajo en sobretiempo, descanso semanal, descanso vacacional por días feriados, seguro social de salud, régimen de pensiones, derechos colectivos, y serán inscritos automáticamente en una bolsa de trabajo. Por ejemplo, en lo que se refiere al CAS, el CAS no tiene vacaciones, el CAS no tiene indemnización. Es más, en este momento un funcionario público muchas veces lo que recibe son 300 soles de aguinaldo. Sí, claro. O sea, entonces estamos discutiendo sobre algo que no existe, que no se tiene. La intención de esta norma y de esta ley, siempre podrán haber malos empresarios, siempre podrá haber gente que trate de sacarle la vuelta a la ley, lamentablemente existe. Y esas personas tendrán que ser denunciadas y sancionadas, pero no se puede decir que se está haciendo para que de alguna manera los jóvenes tengan sus derechos recortados. Al contrario, lo que esta ley busca, lo que esta ley quiere, y esa ha sido la razón por la que yo he votado a favor, es justamente para que esas personas entre 18 y 24 años, que podría ser que tuvieran asignación familiar, pero lo lógico y lo común es que un chico de 18 años todavía no está casado, no tiene hijos, puede ser Sí. que sí, Vamos. puede ser, sí, pero para terminar, A puede ver. ser que sí, pero en su mayoría no es así. Entonces lo que se está tratando con esta norma y esta ley es de alguna manera de darles empleo. La economía cada vez está más complicada, más paralizada, se están dando paquetes económicos justamente para reactivarla, y lo que se quiere es que mientras empieza a reactivar la economía no hayan más jóvenes sin trabajo, porque ellos también tienen derecho a trabajar. Porque obviamente en estos momentos las empresas, en muchos casos, o muchos empresarios, que no tienen que ser grandes empresarios, como dice la señora Marisa, sino medianos como son la mayoría, lo que van a lograr y lo que van a hacer es en estos momentos, como no tienen
negocio, es Ok. decir, Sí. ya no tengo la misma producción que tenía antes, ¿qué hago? Empiezo a despedir. Perdón, la reducción de la economía tiene que ver con la reducción de los precios de los minerales a nivel internacional. Y la minería ocupa a 1 o 2%, máximo 3% de la pega. Entonces, no mezclemos papas con camotes, ¿no es cierto? tiene O sea, nada que ver con la hay minería, la reducción del Pero la crecimiento plata que entra, económico el en el dinero país que entra tiene por que la ver con minería eso. pone en circulación toda la Mira, economía. perdóname, No tiene nada que ver Mario. con el A tema ver, minero. hay cosas concretas que tienen que ver con esta ley y que es importante reconocer. Yo podía tener a un trabajador, lo puedo despedir y luego puedo contratar a un joven, sí puedo. Tengo que pagarle una indemnización al trabajador, eso es lo que tengo que hacer y luego podré contratar. Eso sí se puede, ¿no es cierto, congresista? Entonces Sí, yo sí podré se puede. pagar una indemnización y luego durante 5 años contratar a jóvenes entre 18 y 25 años para que puedan realizar ese trabajo con menores costos y los puedo contratar. ¿Contrato despido? Puedo ¿Esa es la contratar idea? durante 5 años a No, jóvenes con esta o sea, situación. O sea, es contrato decir, despido. entonces, No, porque la ley impide. congresista, disculpe, yo no le interrumpí, Sí, le sí pediría lo has que por hecho. favor Pero me en fin. permita completar. Segunda cosa, hay un conjunto de, digamos, de beneficios que deberían tener, de derechos que tienen que tener los trabajadores, como por ejemplo el seguro de vida ley. ¿Qué pasa si es que yo, por el riesgo que estoy sometido, me muero o tengo un accidente grave, tengo un tipo de compensación? Los jóvenes no lo van a tener. Incluso no vamos a tener certeza si es que tienen el seguro complementario de trabajo en riesgo. Se señala en la norma únicamente que tiene que haber ambientes adecuados y lo más protegidos posibles, pero no se dice expresamente seguro complementario de trabajo en riesgo. No se señala lo de seguro ley. Lo de asignación familiar sí es importante. Es mentira que los jóvenes entre 18 y 24 años, ojalá fuera verdad que los jóvenes entre 18 y 24 años no fueran padres de familia o madres de familia. Con las tasas de embarazo adolescente que nosotros tenemos, la cantidad de mujeres, jóvenes, madres, solteras, que son madres y que van a entrar a un proceso de precarización como este, es real. Lo que estamos haciendo, perdonen, es que la máxima de a igual trabajo, a igual condición, ¿no es cierto?, tendría que existir igual derecho, igual remuneración, igual tipo de condiciones laborales, y no está existiendo. Y creo que es importante reconocer que no solamente son activistas, ni solamente son gremios, sino son un conjunto también de laboralistas en el país y son organizaciones como la OIT, insisto, que es algo, una institución internacional que lo que hace en el sistema de Naciones Unidas es conseguir mínimos que 177 países reconocen como derechos básicos para conseguir Ahora, derechos laborales en el mirando país, ¿no? de ayer para atrás, no se estaba cumpliendo. ¿Y qué debía hacer el Ejecutivo en vez de esta nueva norma? Mira, hay un conjunto de cosas que Fiscalizar, podría, para empezar, que no tendría que existe. fiscalizar. Bueno, hay la SUNAFIL, ¿no es cierto? hay. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. A diferencia de la SUNAT, ¿no es cierto?, que tiene un conjunto de beneficios y que tiene un conjunto de estabilidades laborales, la SUNAFIL tiene un conjunto de problemas y sería buenísimo que el Estado, ¿no es cierto?, fortalezca a su Superintendencia de Fiscalización Laboral. Hace poco han despedido a una persona, ¿por qué? Porque firmó un pronunciamiento diciendo que estaba en contra de la flexibilización laboral. Entonces, eso es lo que está Yo ocurriendo pregunto hoy a los con el gobierno, fiscalizadores, digamos, ¿no? Porque alguna vez estuve en un canal de televisión Donde no cumplían derechos laborales. y cuando llegó uno de esos funcionarios del Ministerio de Trabajo, ya ese dueño ya no está en ese canal, me escondieron. Me escondieron. escondieron, Dijeron, Verónica? ha venido del Ministerio de Trabajo. Y yo, ¿qué hago? Y porque yo trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero porque yo quería, además, ¿cierto? Eso me permitió aprender muchísimo. Pero eso fue lo que pasó. ¿Y para qué? Para que luego no lo sancionen. Entonces yo digo, claro, ¿qué tendría que pasar con una empresa? O sea, tendría que haber un fiscalizador que vaya un día, se dé cuenta, sancione y luego tenga que regresar para que luego a ese trabajador no lo voten porque por tu culpa me han sancionado. Entonces necesitamos no solamente, no sé, pues 1.000, 2.000, 3.000, sino 5.000 para que vayan aquí. Hay un luego vayan conjunto allá. de cosas que se ¿Saldrá? podrían hacer y que podrá? se pueden hacer. Por ejemplo, la norma reduce un porcentaje de renta si es que hay un conjunto de incentivos para formación laboral a los jóvenes trabajadores. Eso lo podrías hacer sin precarizar sus derechos. Y también hacer un incentivo a través de la reducción del impuesto a la renta, que lo está contemplando la misma ley. No había que reducir los derechos para hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, creo que el tema de fondo es, uno, no está aprobado, no hay data de que las normas de flexibilización laboral que se han implementado en el Perú han avanzado a la formalización. No es real que al precarizar los derechos laborales tú mejoras productividad y incrementas el rendimiento de las empresas. Eso no está como data, esa es una teoría que se plantea, pero no hay data que lo demuestre. Hay un conjunto de medidas que se podrían hacer, pero hay una tendencia a ir al eslabón más débil.
Y Yo ese es el solamente- punto a de ver, fondo. Yo quiero simplemente precisar algo. Dentro de todas las inexactitudes que han habido de acuerdo a esto, que las hemos escuchado varias en este momento, simplemente para dar un ejemplo, el artículo 15 de la ley que se ha promulgado el día de hoy dice: Seguro Social. Los jóvenes trabajadores son afiliados, obligatoriamente al Seguro Social de Salud y en los casos que corresponda serán asegurados obligatoriamente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. O sea, que sí lo tienen, de acuerdo a las normas que lo regulan. Por lo tanto, hay que leer bien, hay que puntualizar cada artículo y podríamos Entiendo que tener el un debate Estado solo de va esta a pagar norma, ¿no? el primer año, Lo además, dice el ¿no artículo es cierto? 15, una exactitud El de Estado las lo muchas que se va, han lo dicho. va a decir, ¿no es cierto? Bien, el tema evidentemente da Sí, para claro. mucho más, pero ¿Vida tenemos ley también, dos ¿no? más que cubrir, No, congresista. de manera que No vamos sé, a una déjame leer, de pausa. repente tú no lo has leído también. Hombre, búsquelo. Voy A ver, vida Espérate, ley. mire, ya encontré uno. ¿Puedes Vida contar ley, más? Me das más busque vida tiempo. ley. También Tenemos- busque no tenemos asignación tiempo. familiar. ¿Qué le No parece? tenemos tiempo. Y también, no, gracias, no la La sigo, paz, congresista. la paz. Yo tampoco a ti, pero Feliz tampoco- Navidad, feliz Adelante. Navidad. Vamos a Tenemos una una pausa pausa y volver con otro tema porque también hay Logramos el cosas armisticio y en el regresamos. Congreso. La paz. Feliz Navidad.